En los mundiales hay dos tipos de sorpresas. Unas ocurren en las fases de grupos y aunque son dolorosas e históricas, generalmente los equipos grandes pueden reponerse de ellas. Luego están aquellas que ocurren en los duelos de eliminación directa y ahí sí resultan en daños irreparables. Este es un video más de Mundialazo. Disfrútalo, pero no dejes de suscribirte al canal porque ahora que de veras empieza el Mundial, no te quieres perder ningún video como este. Los sorpresones son pan de cada día en la historia de las Copas Mundiales, aunque únicamente en fase de grupos. En Qatar 2022, Japón derrotó a Alemania y después a España, ambos resultados en fase de grupos. Arabia Saudita sometió a Argentina en ese mismo mundial también en fase de grupos. En Brasil 2014, el resultado más inesperado se lo propinó Costa Rica a la selección italiana. En la inauguración de Corea-Japón 2002, Senegal liquidó al campeón del mundo Francia. 4 años antes, en la fase de grupos de Francia 98, Noruega sorprendió a Brasil. En la inauguración de Italia 90, nadie anticipó la derrota del campeón del mundo ante Camerún en el partido inaugural. En España 82, Argelia derrotó a Alemania. En 1974, la débil selección de Alemania Oriental despachó a la otra Alemania, la poderosa. En Inglaterra 66, Corea del Norte eliminó en fase de grupos a Italia. Y en Brasil 1950, Estados Unidos venció a Inglaterra en la mayor sorpresa de todos los tiempos. Curiosamente, Norteamérica 2026, con más partidos que nunca, no nos ha dejado más que sorprendentes empates para el recuerdo. Pero va de nuevo. Todas estas sorpresas fueron bajo el marco de la fase de grupos. En las rondas de eliminación directa son muy pocos los descalabros inesperados de un campeón del mundo ante una selección de segundo plano. Concretamente, ha pasado 5 veces, esperando que en este mundial muy pronto disfrutemos la sexta. La más reciente tuvo lugar en la Copa Mundial Qatar 2022. España era muy favorita contra Marruecos. ¿Quién iba a apostar por lo contrario? La selección de Luis Enrique, semifinalista en la Eurocopa disputada en 2021, donde dominó a Italia antes de caer en penales, llegó al Mundial y se convirtió inmediatamente en candidata a ganar su segunda Copa del Mundo tras aniquilar sin piedad a Costa Rica en el primer partido 7-0. En octavos de final, España habría de medirse ante sus vecinos marroquíes antes de enfrentar en cuartos de final a la Portugal de Cristiano Ronaldo, como sucedió en Sudáfrica 2010, en Rusia 2018 y como posiblemente pronto vuelva a ocurrir en Norteamérica 2026. Pero en 2022, el que acabó enfrentándose a Portugal fue Marruecos. La selección africana ya tenía su historia. Fue la primera de su continente en superar la primera fase, hazaña conseguida en la Copa Mundial de México 86, cuando Marruecos lideró su grupo antes de perder en octavos de final con Alemania. Después de aquello, eso sí, puras penas. La selección de Marruecos no pudo clasificar a Italia 90. No superó la fase de grupos en Estados Unidos 94, ni tampoco en Francia 98. Quedó fuera de 4 mundiales consecutivos entre 2002 y 2014. Y cuando volvió en Rusia 2018, sumó un miserable punto. 3 meses antes de la Copa Mundial Qatar 2022,
Marruecos era un caos total y despidió a su exitoso entrenador Vahid Halilhodžić tras la revuelta del vestidor. Con una preparación tan cuestionable, la selección marroquí no tenía oportunidad contra España en octavos de final y no tomó ni medio riesgo en aquel partido. Dedicó el 100% del encuentro a defenderse y mantuvo durante 120 minutos el 0-0 ante una España más espesa que nunca. Tan espesa que falló todos y cada uno de sus 3 penales. Marruecos estaba en cuartos de final. Había llegado más lejos que nunca. La selección alemana se coronó en la Eurocopa 1996 celebrada en suelo inglés. 2 años después, la Mannschaft se perfilaba junto a Brasil como la máxima favorita para conquistar la Copa Mundial de Francia 98. Alemania fue primera en su grupo para sorpresa de nadie. Derrotó a México en octavos de final remontando un marcador adverso al más puro estilo alemán. Y en cuartos de final se topó con una selección nueva llamada Croacia. Tras la desintegración de Yugoslavia, Croacia no pudo sacar a tiempo su licencia para disputar la eliminatoria de Estados Unidos 94. De modo que Francia 98 fue su primer mundial, al que se clasificó con muchos problemas. En la última jornada, Croacia necesitaba que Grecia no venciera a Dinamarca en casa. Y ese partido quedó 0-0, lo que le permitió a la nueva selección clasificar al repechaje en el que eliminó a la Ucrania del joven Andrei Shevchenko. Histórico, Croacia estaba en el Mundial. Una vez ahí, tuvo suerte de enfrentar a otros 2 debutantes en los mundiales, Jamaica y Japón. De modo que Croacia avanzó a octavos de final. Ahí contó otra vez con fortuna, pues en lugar de medir fuerzas con Inglaterra, Rumania fue quien salió primera de aquel grupo y acto seguido resultó víctima de la selección balcánica que ganó aquel partido de octavos de final 1-0 con gol de penal. Legendario, en su primer mundial, Croacia alcanzaba los cuartos de final, pero ahí sí que se le acabó la suerte, pues ahora tenía que medirse con la todopoderosa e hiperfavorita Alemania. En una de las mayores sorpresas en la historia de las fases definitivas de la Copa del Mundo, Croacia no solo ganó, sino que aplastó 3-0 a la selección alemana, que muy pronto se quedó con 10 hombres por la expulsión de Christian Wörns al minuto 40. Robert Jarni aprovechó anotando en la última jugada del primer tiempo. Goran Vlahović de tiro libre hizo el 2-0 al minuto 80 y Davor Šuker al 85 certificó la eliminación alemana que absolutamente nadie vio venir. Semifinalista en Italia 90, finalista en Estados Unidos 94 y finalista 2 años antes en la Euro 2000. Previo a ganar la Copa Mundial en 2006, la selección italiana se presentó como una de las obvias favoritas a ganar la Copa Mundial de 2002. Tras avanzar como segundo lugar en la fase de grupos, tocaba cruzarse con el anfitrión Corea del Sur. La presencia de Corea del Sur ya era habitual en las Copas Mundiales. Había estado en México 86, en Italia 90, en Estados Unidos 94 y en Francia 98. 4 mundiales y 0 triunfos. Sin embargo, en su condición de local, Corea del Sur no solamente consiguió su primera victoria en la historia de los mundiales, además conquistó el primer lugar de su grupo. En octavos de final, Corea del Sur tenía una misión imposible: liquidar a la Italia de Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero, Francesco Totti y Christian Vieri.
Pero Corea del Sur contaba con un arma secreta: el árbitro ecuatoriano Byron Moreno. Minuto 4 del segundo tiempo, codazo en la cara de Alessandro Del Piero. El árbitro lo dejó pasar. Minuto 70, entrada durísima sobre Gianluca Zambrotta. Era de roja, pero el coreano no fue ni siquiera amonestado. A diferencia de Francesco Totti, que en el tiempo extra cayó dentro del área. Si era penal o no, eso es debatible. Lo que es seguro es que clavado no fue. De todas formas, segunda amarilla por simulación y la estrella italiana a las regaderas. Italia, con un hombre menos, tuvo esta última oportunidad. Vieri conectó con Tomasi, que estaba habilitado y quedaba solo contra el portero, pero el abanderado dijo que no valía. Fuera de lugar, muy sospechoso. A 5 minutos de la definición por penales, Corea del Sur anotó el gol de la histórica y todavía controvertida derrota italiana. La selección búlgara asistió a 7 copas mundiales en toda su historia. Chile 62, Inglaterra 66, México 70, Alemania 74, México 86, Estados Unidos 94 y Francia 98. A casi todos sus mundiales, Bulgaria fue nomás a pasear y se quedó en 0 victorias, excepto en el Mundial de Estados Unidos. Ahí, la siempre pequeñita Bulgaria estuvo irreconocible. Clasificó con 6 puntos a octavos de final. En esa instancia, eliminó en definición por tiros penales a la selección mexicana y ya en cuartos de final le tocó bailar con la más fea: Alemania, el campeón del mundo, la selección de Lothar Matthäus, Thomas Hasler, Andreas Möller, Rudi Völler y Jürgen Klinsmann, que no solamente había ganado el Mundial pasado de Italia 90, sino que también había sido finalista de los 2 mundiales anteriores: España 82 ante Italia y México 86 ante Argentina, aparte de también haber llegado a la final de la Eurocopa 92. Encima de todo, aunque ellos no podían saberlo todavía, 2 años después, esa generación gloriosa ganaría la Eurocopa 96. A todo eso tenía que enfrentarse la indefensa Bulgaria en cuartos de final de Estados Unidos 94. Y a todo eso derrotó. Bulgaria iba perdiendo hasta el minuto 75 cuando Hristo Stoichkov empató el marcador. 3 minutos después, sorpresón: gol de Jordan Lechkov. Bulgaria, la selección que ni antes ni después pudo ganar ni un solo partido en el Mundial, avanzó a semifinales. Una de las eliminaciones más inesperadas en la historia del fútbol se había consumado. La selección rumana ha jugado todavía menos Copas del Mundo que Bulgaria. Apenas 4, y nunca llegó tan lejos, ni llegará, como en la tercera. Estados Unidos 94 fue sede de otro sorpresón. Rumania fue líder de su grupo con 6 puntos. Argentina salió tercero del suyo también con 6 puntos. Cosas del fútbol. La albiceleste, eso sí, llegaba con una pequeña condicionante: Diego Armando Maradona había sido expulsado del Mundial 3 días antes de aquel duelo de octavos de final por su doping positivo tras el partido contra Nigeria. Claramente mermados por la baja y las circunstancias de la misma, la selección de figurones de la dimensión de Oscar Ruggeri, Fernando Redondo, Cholo Simeone, Burrito Ortega y Gabriel Batistuta, la selección bicampeona de América en 1991 y 1993, sucumbió ante los rumanos en aquel encuentro de octavos de final. Ilie Dumitrescu abrió el marcador al minuto 9. Batistuta lo empató 6 minutos después. 2 minutos tardó Rumania en recuperar la ventaja. Otra vez
gracias a Dumitrescu. Jorge Hagi enterró a Argentina al minuto 57 y Abel Balbo cerró la cortina al 74 en la mayor sorpresa en la historia moderna de los partidos a eliminación directa de las copas mundiales. A mí me gusta creer en las coincidencias y si se dan cuenta, dos de estas grandes campanadas históricas ocurrieron sobre suelo estadounidense hace 32 años, así que creo que no hay más que sentarnos, esperar, disfrutar juntos de este mundialazo, porque ya sea Japón contra Brasil o cualquier otro, nos espera uno de esos momentos históricos que nunca olvidaremos y además los recordaremos juntos en este y en todos los mundialazos que están por venir. Suscríbete al canal para que no te pierdas la cobertura de ningún mundial aquí en Mundialazo. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Gino, te ves en la mesa de fútbol picante, ¿qué bando tomarías? Gino, ya he estado en la mesa de fútbol picante, no me veo en la mesa de fútbol picante hoy, no soy de tomar bandos, no sé cuáles son los bandos, me tomaría bando según el tema, no diría, puta, ahora estoy de este bando o del otro, según el tema estaría de acuerdo con unos o con otros, supongo, o con ninguno, lo más probable, pero no me veo, ya pasé por eso y no fueron tampoco tantas ediciones, eran otros momentos de ESPN y no es algo que extrañe particularmente, la verdad.